genera bromas, cierta mofa. Sin embargo, parte mucho del desconocimiento de la misma enfermedad y también un poco con la picardía a nivel nacional que se suele tener. Sin embargo, realmente esta temática genera en los varones unas incomodidades, unas molestias muy particulares que vamos a conocer y si las atendemos a tiempo, se pueden evitar continuas hospitalizaciones o incluso algunas cirugías. Entonces, es importante tener esta temática porque es muy común en nosotros, los varones. Y de hecho les mandaba yo un mensaje. Seguramente, si hacemos una noción general en nuestros presbiterios, con nuestros hermanos sacerdotes, estoy cierto que mínimo entre 3 a 5 hermanos, obviamente depende del número de sacerdotes que estemos en la diócesis, tendrán un tipo de problema a nivel prostático. Entonces, de allí la importancia de esta temática. Bien, pasamos a la siguiente. Pasamos a la otra Sí, padre, estoy lámina. listo. En esta lámina, nosotros vamos a ubicar lo que es la función y el porqué de la localización de la próstata incide mucho en toda la sintomatología urinaria. En principio, la próstata es una glándula accesoria del sistema reproductor masculino, allí la estamos viendo a su lado derecho, se localiza alrededor de la porción prostática de la uretra. De hecho, ese nombre lo recibe justo por la relación que hay entre la próstata y la uretra. Ya eso nos permite un poquito entender el por qué cuando hay un crecimiento de la misma, hay obstrucción para el flujo urinario, que son de la sintomatología más común que veremos en un momento. Su función de la próstata es la de producir el fluido prostático, que en combinación con el esperma proveniente de los testículos componen el semen. Allí vemos igual en la parte inferior los testículos, luego los conductos que comunican, el canal deferente, ahí está marcado, y cómo lo comunica hacia la próstata. En la parte superior vemos la vejiga. A la vejiga llegan de los riñones lo que llamamos los ureteros. Lo digo de esta forma para entenderlo de modo simple. Son los dos conductos, del lado izquierdo y del lado derecho, propiamente los riñones, por donde pasa la orina a la vejiga y ya de la vejiga baja por la uretra. Como vemos en la imagen, la próstata al estar en relación muy cercana con la vejiga y con la uretra, que lo vemos en la parte, vemos el pene, en la parte central está la uretra, ese espacio en medio que se ve en el pene, justamente es cuando viene toda la sintomatología. Entonces, desde la misma anatomía, nos damos cuenta del porqué de la sintomatología. Su función principal va a ser la de activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción. De allí que veremos al final, se generan algunos mitos sobre la misma cuestión en la atención de la próstata. Ya los veremos al final. Esta va a estar atravesada, esta glándula, por un conducto eyaculador que lleva el esperma proveniente de los testículos, así como por la uretra prostática que transporta la orina de la vejiga urinaria. Bien, esto que menciono de su función nos va a ayudar mucho para que al final entendamos el por qué a veces genera en algunos ese tipo de mofa, pero también el por qué de pronto uno, desde la parte masculina, quiere evitar esta revisión. Entonces, esto es la importancia de saber dónde está y cuál es su función. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos datos, padres, es importante que nosotros los atendamos para evitar ser parte de esas estadísticas. En principio, conforme a la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento realizada en el 2013,
ya hace casi poquito más de 10 años, 58.3% de los hombres entre los 60 y 74 refirieron no realizarse examen de próstata y 63.2% de los hombres de 75 años de edad o más igualmente. Vemos que prácticamente 6 de cada 10 no se realizan revisión de la próstata. Abajo ahorita explicaré los motivos por el cual se dice, o respondieron más bien, que no se hacen la revisión. Pero con estos datos de que 6 de cada 10 no se hacen su revisión médica, no se realizan la prevención, viene el siguiente número. Dice allí, en el 2014 se registraron más de 40,000 casos nuevos de crecimiento prostático benigno. Esto en cuanto a las distintas instituciones de salud. 40,000 casos nuevos detectados. Pero como les expliqué previamente, 6 de cada 10 no hacen su revisión. Esto quiere decir que hay muchos casos más que no se atienden y esto evidentemente incluso se puede duplicar. Ya llegamos, como veremos en un momento más, en etapas avanzadas. De esos 40,000 nuevos casos, que son los únicos detectados, digámoslo así, los que sí acudieron a revisión, el 96% tiene 45 años o más. En México, cada año se detectan igual más de 25,000 casos de cáncer de próstata y más de 7,500 personas pierden la vida. Esto tiene relación con lo anterior en cuanto a que muchos de los que se atienden ya con el problema de cáncer de próstata acuden en etapa tardía. Al acudir en etapa tardía, por eso el número es muy grande de los decesos. Afortunadamente la medicina hoy ha tenido un gran avance. Si se detecta en las primeras etapas, generalmente puede tener un pronóstico muy favorable, pero como vimos anteriormente, si más del 50%, 6 de cada 10, no hacen su revisión, pues efectivamente ya la tasa de mortalidad es muy elevada. Estos datos son del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, por el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos. Igualmente lo de abajo, 1 de cada 6 mexicanos se establece, por la misma estadística, que está en riesgo de padecerlo. De allí lo que les decía, padres. Si hacemos una noción general nosotros, podremos ver que seguramente en nuestros presbiterios, por lo menos, depende del número de hermanos, entre 3 a 5 padecen algún tipo de problema en la próstata. Y a la par, el principal factor de riesgo es, en este caso uno que nosotros no podemos evitar, la edad. Por eso es importante, viendo que la gran mayoría se suscita arriba de los 45 años, se nos invita por la Organización Mundial de la Salud que a los 40 años iniciemos nuestra revisión médica para que si va a crecer más de lo ordinario, pues efectivamente sea en etapas tempranas y no lleguemos ya cuando sea una etapa tardía de este mismo crecimiento. Entonces, por eso se recomienda anualmente iniciar la revisión a los 40 años. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que en esta encuesta se dijo no se hacen revisión de la próstata? Que va de la mano con lo que expliqué hace un momento. 70% de los encuestados dijo que es por miedo a que les confirmen la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que ya tenían síntomas, que ya ubicaban algún malestar o incomodidad a nivel urinario, pero prefirieron, optaron por no hacerse la revisión y esto que favoreció, pues efectivamente la complicación. Entonces, 70% de la encuesta dijo miedo a que me confirmen lo que ya sé, que tengo la enfermedad. 50% por desconocimiento de los síntomas. Allí es importante, padres, distinguir entre el crecimiento de próstata
que a todo hombre, a todo varón se nos dará a partir de los 40 años, y lo que se llama prostatitis, que es una inflamación de la próstata. La prostatitis se puede dar incluso desde la juventud, y eso es secundario o más común a infecciones de tipo urinario o infecciones de transmisión sexual. Es muy común la prostatitis en los jóvenes. Entonces, como muchos pudieron haber padecido en la juventud algún tipo de prostatitis, es decir, alguna molestia urinaria, pero remitió con un buen cuidado y con algunos ajustes seguramente a nivel médico, consideran que ese mismo problema urinario, ya arriba de los 40, es igual al que tuvieron en la juventud, y por ese desconocimiento no acuden al médico, esperando que les pase lo mismo que les pasó en la juventud. Sin embargo, pues eso no va a acontecer, porque son dos situaciones distintas. Aunque la sintomatología sea muy parecida, son causas diferentes. Por eso en la juventud remite con algún tratamiento médico, con algunas medidas generales, pero ya arriba de los 40 no va a ser la misma situación. Pero ese es el motivo por el cual 50% no acude a esta revisión. 60%, lo que les mencioné hace un momento, cree que disminuye su masculinidad. Y esto va en el sentido de la revisión médica, que en un momento más especificaré, pero ese es otro motivo. Y 22% considera que puede curarse con medicina alternativa. Recordemos, la medicina alternativa es un complemento que nos ayuda, que favorece, pero si ya yo fui diagnosticado con este problema, no debo suspender mi tratamiento que ha sido enviado. Al contrario, debo mantenerlo y ese tratamiento que se me haya dado, agregarlo, pero es complementario. Sin embargo, muchos suspenden ese tratamiento y digo, perdón la comparación, pero es, por ejemplo, porque me dijo la abuelita, me dijo la tía, me dijo otro padre que con esta hierba ayuda, pero no es en sí el tratamiento específico. Entonces, no hay que, una vez si hemos sido diagnosticados, no hay que sustituir lo que ya me dieron por el complemento. Al contrario, su nombre mismo lo indica, hay que complementarlo. Pero esa es otra de las causas por las cuales no acuden a su revisión. Basta con que les dijeron que se tomaran una hierba, basta con que les dijeron que se tomaran un remedio y ya no acuden a su revisión. Y no debe ser así. La siguiente. A la par, padres, estos datos tomados de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que 7 de cada 10 pacientes acuden en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que les mencioné del por qué la tasa de mortalidad es muy alta en el cáncer, o también por qué en el crecimiento de próstata en muchas ocasiones ya se tiene que optar por la cirugía. Si se acuden en etapas tempranas, con medidas generales y en muchas ocasiones con medicamentos, es suficiente. Pero si ya se acude en etapas tardías, difícilmente ya se puede evitar este tipo de procedimientos. El crecimiento prostático es la enfermedad urológica más común y frecuente en el hombre adulto. Inicia en todos los hombres a los 40 años el crecimiento de la próstata. A todos nos acontece ese crecimiento. Sin embargo, algunos vamos a presentar una sintomatología urinaria, muchos más no la presentarán, pero sí es algo muy común en todos los hombres que podamos presentar algún signo de crecimiento. En un momento más veremos la encuesta para que cada uno ubique su situación. Los tumores malignos también son la causa más común y frecuente en el hombre adulto. Inicia su crecimiento a los 40 años. Son la tercera causa de mortalidad en la población general del sexo masculino, y de estos, el tumor maligno, desde el 2006, conforme la Organización Mundial de la Salud, es el más común en los varones.
En el 2012, igualmente la OMS señaló que el cáncer prostático es la primer causa de muerte y la neoplasia más incidente por enfermedad en los hombres. Bien, la que sigue. Ya vamos ahora sí a iniciar, ya una vez viendo los datos generales, primero con el crecimiento prostático benigno, que ya mencioné, a todos los hombres arriba de 40 años nos va a acontecer. Aquí vemos en las imágenes que les puse allí, la próstata de modo normal y una próstata que ha crecido. Al inicio igualmente les mostré una imagen de todo el aparato reproductor masculino junto con el sistema urinario y podemos ver allí en la parte central la uretra, en la parte posterior la próstata. La vemos de un color un poquito más naranja. La próstata en tamaño normal no implica ninguna obstrucción en la uretra, como podemos ver el conducto. Sin embargo, cuando ya hay un crecimiento, que esto es a nivel celular, cuando empieza ese crecimiento, podemos ver cómo empieza a obstruir. Se ve en la parte central donde dice crecimiento prostático y de allí viene la sintomatología urinaria. Allí vemos y entendemos bien el porqué de la sintomatología. Se relaciona. No todos los que tengan esto van a presentar esta problemática, pero sí se ha visto que muchos hermanos que padecen algún problema prostático tienen estos factores. Uno, la obesidad. Dos, la diabetes. Tres, hipertrigliceridemia, triglicéridos elevados. Y cuatro, inflamación crónica de la próstata, que les dije hace un momento, prostatitis, infecciones frecuentes. Allí igualmente, padres, como nosotros, evitar infecciones urinarias. Conviene, uno, la importancia de tomar líquidos. Líquidos me refiero a agua, no refresco, no lo contemplemos allí. Refresco, café, jugos, no, es el agua. El agua misma que le permite a los riñones una adecuada filtración. Si tomamos mucha coca, mucho refresco, pues eso va a ir acompañado de todos los químicos que van a hacer generalmente que seamos más propensos a la misma infección. A la par, para evitar estas infecciones, conviene el uso de ropa interior de algodón. También que esta misma ropa no sea ajustada. Entonces, para que lo tengamos ahí. No se oye. Estimado padre, Ya, perdón. No se oye, amigo. Sí, ya. Ya me escuchan, ¿verdad, padres? Perdón. Ya, Ya se gracias. escucha. Sí, ahora les pido por favor nada más que apaguen su micrófono para evitar igual interferencias. Un poquito salió la persona que tenía la presentación, pero voy a continuar y ahorita mismo se conecta. Déjenme escribo nada más. Les iba mencionando, padres, en lo que viene en la misma presentación, que distingamos nosotros entre lo que es la prostatitis y el crecimiento de la próstata. La prostatitis da por las infecciones que ya les dije, medidas generales que nos ayudan a nosotros para evitar estas infecciones son, uno, en resumen, uso de ropa interior de algodón. Dos, el no usar ropa ajustada. Tres, la adecuada ingesta de líquidos, particularmente agua.
No refresco, no café, no jugos. Digo, es lo que pueden agregarse, pero no es ese tipo de líquidos a los que me refiero con una adecuada ingesta. Bien, déjenme poner. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Por eso, padre, estos son los signos a los que debemos estar atentos. Ahorita los menciono y posteriormente les pido que tengan ya ahí preparado su cuaderno y su pluma para que cada uno identifiquemos si de estos signos que presento a mí ya me hacen tener alarma sobre el crecimiento en mi próstata. ¿Cuáles son esos síntomas? 1. Disminución del calibre y flujo urinario. Esto es, a todos, conforme va pasando la edad, es normal y natural que va a disminuir la fuerza y también el mismo chorro urinario. Eso es normal. Sin embargo, agregado a esta disminución del calibre, y yo siento el número 2, un vaciamiento incompleto de la vejiga, es decir, percibo que me quedo con ganas de orinar. Ya fui, ya hice, pero sigo teniendo la sensación de querer orinar. Vaciamiento incompleto de la vejiga. Nicturia. Ahí cada uno considere en su costumbre cuántas ocasiones me levanto por la noche a orinar. Es común, igualmente conforme va pasando la edad, que podamos levantarnos 1 o 2 veces. Sin embargo, si ya veo que mi frecuencia es 4, 5, 6 ocasiones, entonces estar atentos. Y no solamente en el sentido, en este caso de la próstata. También si soy diabético, también es un dato de alarma, como ya habíamos visto, el que continuamente me levante a orinar. 4. Goteo o escape de orina. Esto es, ya no alcanzo a llegar adecuadamente al baño o me doy cuenta que la misma ropa interior pues la dejo un poco mojada o incluso sucia, ese mismo goteo que estoy teniendo. 5. Urgencia urinaria. Llego prácticamente al baño corriendo. 6. Ya eso empieza a mostrarnos un poquito más de alarma. Hematuria, sangre en la orina. 7. Un dato que también suele acompañarse es la disfunción eréctil. Y esto me refiero particularmente cuando está sabiendo que la incidencia inicia a los 40 en etapas jóvenes adultos. 8. Interminencia. Como una llave, llego al baño, hago con una fuerza y de pronto se frena la orina, pero sigo teniendo ganas de orinar, hago otro esfuerzo y así en distintos momentos para lograr orinar, para lograr vaciar la vejiga. Y pujo miccional, esto es, incluso para orinar, debo apretarme en la vejiga, la parte baja del vientre, para sentirme satisfecho de que he orinado. Necesito hacer un esfuerzo mayor al que de por sí produce el mismo flujo de modo habitual. La que sigue, por favor. Y como nosotros, padres, si ya ubicamos esos signos, ¿cuáles son las formas en las que nosotros debemos procurar la revisión? Allí viene parte de los mitos. La detección integral va a estar compuesta por los siguientes elementos. 1. Tacto rectal. 2. Antígeno prostático específico. Y 3. Cuestionario de síntomas prostáticos, que en un momento lo voy a realizar. Padres, allí dice, son complementarios y no excluyentes entre sí. Esto es, algunos, de pronto por la cuestión del tacto,
piensan que es suficiente con el antígeno prostático. Y no, padres, el antígeno prostático se puede elevar por distintas causas y no necesariamente por el crecimiento de la próstata o también por el tumor de próstata. Entonces, no es suficiente con el crecimiento con el antígeno prostático. Es más, médicamente siempre se nos ha indicado el diagnóstico de elección es el tacto rectal. Ahorita paso un poquito más a hondo sobre la situación. Entonces, eso es lo que debemos de tener presente. Repito, antígeno prostático, cuestionario de síntomas prostáticos que en un momento realizo y tacto rectal. ¿Qué debe incluir como mínimo mi examen médico cuando yo acuda a esta revisión? Específicamente hacia la próstata. En el tacto rectal, ¿por qué la importancia y por qué es la primera elección? Ahí pongo una imagen muy sugestiva de cómo se realiza, donde vemos cuando el médico hace la revisión, ¿qué es lo que se permite ubicar? Primeramente, la consistencia en el sentido. Debemos nosotros ya médicamente, se los explico a ustedes para entender la importancia, una sensación lisa. Cuando ya hay un crecimiento o tumoración, se va a sentir como una piedra. Eso mismo no lo puede hacer el antígeno prostático ni el ultrasonido de próstata. No, el antígeno solo nos permitirá ver que hay algo que está haciendo que crezca la próstata, pero no es propiamente la enfermedad. Y el ultrasonido solo veremos el tamaño mayor, pero tampoco nos permitirá identificar cuál es la causa. En el tacto, por la misma sensación, ya desde allí se identifica si es un crecimiento o es alguna tumoración. Por eso ahí dice que se tiene que evaluar el tamaño, la consistencia, la simetría, temperatura, nodulaciones y movilidad. Todos esos datos, ni el antígeno ni el ultrasonido los pueden dar, por muy avanzada que ha estado la medicina. Entonces, esos datos hay que tenerlos presentes. A la par, en esa misma revisión, ayuda en la cuestión la revisión externa de los genitales, y se los hago saber, padres, con el sentido de que tengamos el cuidado adecuado. Uno evalúa si esos síntomas que ya nos han llevado son por una infección que están presentando a nivel de próstata o a nivel urinario, o si realmente los síntomas que se están dando son problema de la próstata. ¿Por qué? Y allí es bueno tenerlo presente nosotros. Sabemos que cuando nos aseamos debemos de procurar debemos de procurarnos adecuadamente. Algunos tendrán la circuncisión, otros no la tendrán. Bueno, lo que es la cabeza del pene se llama lo que es el prepucio. Los que no tengan circuncisión está cubierta por un cuerito que se llama glande, lo digo de esta forma. Bueno, hay que tener ese aseo adecuado, porque si no se hace ese aseo, hay un sebo. Ese sebo es el que a nosotros nos permite ver que quizá la infección que está teniendo es secundario a una obstrucción o a una infección. Entonces, por eso es importante la revisión adecuada, externa de nosotros. Uno mismo es bueno que sepa hacerse ese aseo, porque en muchas ocasiones, como médico se los digo, efectivamente, llegan por alguna sintomatología urinaria, pero parte de que no hago un buen aseo de mi aparato reproductor. Pues conviene que tengamos presente ahí en la imagen el buen aseo de nosotros. 5. La región suprapúbica que les mencioné un momento. Cuando hay un vaciamiento incompleto, se siente en la parte inferior del vientre una inflamación. Ahí habla de que la vejiga está ligeramente inflamada. Y luego pasamos a la siguiente, por favor. Donde aquí, padres, lo que les mencioné hace un momento. Este cuestionario a cada uno de ustedes le puede ayudar para saber el estado general de su próstata. Este cuestionario lo hacemos siempre que alguna persona presenta
síntomas urinarios, y obviamente arriba de 40 años. Lo hago de modo general, cada uno, la misma presentación, les vuelvo a repetir, la dejamos allí mismo ya en el YouTube, la hacemos llegar a través de sus representantes, pero este cuestionario así se llama, cuestionario de síntomas prostáticos. Lo ideal en este cuestionario, cada uno vaya revisando, es empezar de 0 hasta 5. 0, no me genera molestia. 1, de 1 a 5 veces presento lo que voy a preguntar. 2, menos de la mitad de veces. 3, aproximadamente la mitad de veces. 4, más de la mitad de veces. Y 5, casi siempre. Ejemplo, pregunta 1 dice, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces he tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Ninguna, o ya vamos, o casi siempre. 0 es ninguna, casi siempre es 5. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces he tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado? 0 es ninguna, 5 es casi siempre, es decir, voy continuamente al baño. 3. Igualmente, durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces he notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? Esto es de forma intermitente, como una llave que le abre y le cierra, le abre y le cierra. 0 es prácticamente ninguna, 5 es casi siempre. 4. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces he tenido dificultad para aguantarme al orinar? 0 ninguna, o 5, casi siempre tengo que ir corriendo al baño. 6. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces he tenido que apretar o hacer fuerzas para comenzar a orinar? Esto es, hacer un esfuerzo mayor al orinar. 0 es ninguna, 5 es casi siempre. Y 7. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces tuve que levantarme para orinar durante la noche? Más de lo habitual. 0 ninguna, 5 casi siempre. Y la última es muy sugerente. Como estoy orinando, ¿qué tan satisfecho estoy? 0 es encantado, 5 es de plano fatal. Ya es un problema muy grande el orinar. En esa encuesta, padres, lo ideal es que tenga yo 0. Si tengo 0 puntos, efectivamente no tengo ningún crecimiento. Si ya presento de 1 a 7, habla de que hay una sintomatología leve. Si presento de 8 a 19, una sintomatología moderada. En concreto, ya implica una revisión urgente a nivel médico. Y arriba de 19, pues ya obviamente es algo muy grave. Les repito, este cuestionario les puede ayudar mucho para que cada uno evalúe su propia próstata. Recuerden ustedes, 0 es lo ideal. De 1 a 7, ya estoy presentando algún indicio de crecimiento de próstata. De 8 a 19, urgente acudir al médico. Y ya arriba de 19 ya es un problema muy manifiesto que me está exponiendo y poniendo en riesgo mi salud. La que sigue, por favor. Cambios, padres generales, que nos ayudan a nosotros con la sintomatología. 1. La reducción de la ingesta de líquidos en determinados horarios. Esto es, para que yo valore adecuadamente mi próstata y si tengo alguna sintomatología, conviene que ya en la noche no consuma tantos líquidos. Porque si no también, si en la noche tomo varios líquidos, pues seguramente me voy a estar parando a orinar continuamente, no precisamente por la próstata, sino por el mismo estilo de vida que he estado llevando. 2. Evitar o moderar
les mencioné hace un momento, el consumo de café o alcohol. Tanto el café como el alcohol pueden tener un efecto diurético, lo que nos genere urgencia urinaria, y de ahí la confusión que podemos presentar con un problema prostático. Entonces ahí también conviene, para una adecuada valoración, y yo mismo, para una procuración de la próstata, disminuir el exceso de café o alcohol si alguno de nosotros lo presenta. A la par, estos líquidos generan irritación en lo que es el conducto vesical y pues obviamente mayor malestar e incomodidad puedo presentar. Checar, padres, ¿qué medicamentos son los que me da mi médico? Ejemplo, muchos hipertensos, para su control les damos diuréticos. Entonces, a lo mejor, el hecho de que tú acudas continuamente al baño no tiene que ver con lo que es la próstata, sino quizá con algún medicamento que te están dando para la presión. Es un ejemplo, hay varios más, pero puede ser esa la causa para que tú lo tengas presente. Pues conviene que a tu médico, si quizá eres hipertenso, le puedas preguntar si tu medicamento genera eso, que estés acudiendo continuamente al baño. Y un reentrenamiento vesical para apoyarles con lo que es la urgencia urinaria, que ya el médico mismo les podemos favorecer. La que sigue, por favor. Y padres, el cáncer de próstata, la sintomatología es muy similar. Obviamente, el tratamiento es diferente. El cáncer de próstata como tal se va a originar cuando células malignas comienzan a crecer fuera del control en los tejidos de la próstata. Todo cáncer, padres, en general es un crecimiento anormal de células. Por eso es que el cáncer acontece en cualquier parte del organismo. Los tumores malignos, como les mencioné, son la tercera causa de mortalidad y en el 2012 se vio que es la primer causa de muerte en los varones. De allí la importancia de su atención. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son, padres, los factores de riesgo, allí más que la sintomatología, que nosotros debemos de procurar en la cuestión del cáncer de próstata? Uno, no determina, pero sí es una característica muy común, la historia familiar. Checar si mi papá, algún abuelo o hermano, esto es, familiares de primera línea, presentan cáncer de próstata, soy muy propenso, no determina, repito, pero soy muy propenso a padecerlo. Por lo tanto, padres, si alguno de nosotros tiene un familiar directo, de línea directa, que tuvo cáncer, atiéndanse, padres. Aunque no presenten sintomatología, procúrense, porque evidentemente es el factor de riesgo mayor. Dos, el uso de algún tipo de hormonas. Hoy, sobre todo los hermanos sacerdotes jóvenes, es muy frecuente que cuando acuden a algún tipo de ejercicio, a veces para generar músculo, les incitan el uso de hormonas. Si no hay un adecuado, y no debería de ser, pero bueno, cuando hay un exceso de, también favorece lo que es el cáncer de próstata. La raza, se dice que generalmente es más común en la raza negra, no estamos exentos, pero es más común en la raza negra. La obesidad, como lo vimos en el tema de la diabetes, también es uno de los factores muy comunes en el cáncer de próstata. Hábitos alimenticios, de modo particular, carnes. Carnes es lo que se está relacionando, no directamente, pero también hay una relación con lo que es el incremento de la incidencia del cáncer de próstata. Y depende de nuestra ubicación en el país, el uso de pesticidas o productos de agricultura o también de minería y metalurgia. Hay cada uno ver el lugar en el que esté, pero son factores que también influyen para lo que es la presencia de cáncer de próstata. ¿Cuáles son, padres, los estudios que se nos hacen
para lo que es cáncer de próstata. Como vemos, y ahí lo explico, tanto el tacto rectal como el antígeno prostático son los dos primeros. El de elección, vuelvo a mencionar, es el tacto rectal, es el que nos permite ubicar a nosotros el tamaño y la consistencia. El antígeno prostático, padres, a nosotros nos ayuda para visualizar el grado si es que ya detectamos un cáncer de próstata. Esto es, no me va a determinar si yo tengo antígeno elevado, que tenga cáncer o crecimiento de próstata o una infección. Por eso, padres, repito, es necesario el tacto rectal. Y la biopsia, una vez que ya me hayan hecho el tacto y el antígeno más o menos me indique el tamaño, debo de ver la clasificación y si es benigno o maligno este crecimiento, el grado de tumor que yo tengo. Ya se establece con otros parámetros. Son los 3 estudios, pero van en orden. Tacto, antígeno y biopsia. Son los 3 que se van a realizar para identificar el tipo de tumor, si es que lo presento, de cáncer. La que sigue, por favor. Y aquí, como vemos, padres, en la etapa inicial, generalmente el cáncer no presenta sintomatología. Ya es en la etapa más avanzada cuando los empieza a presentar. En la etapa temprana, los síntomas son muy parecidos a los que ya expliqué del crecimiento de próstata. Entonces ahí la pregunta sería, ¿y cómo diferencio si solo es un crecimiento de próstata o ya es un cáncer de próstata? Pues padres, vuelvo a reiterar, el método de elección es justamente lo que es el tacto rectal. Entonces, efectivamente, ahí es como nosotros podemos ubicar y diferenciar entre uno y otro junto con los complementarios. Pero esa es la forma. Allí dice ya cuáles son en etapas avanzadas los síntomas que podemos presentar. Problemas al orinar, los que ya mencioné, dolor en la cadera, la espalda, tórax u otras áreas. ¿Y esto por qué es, padres? Cuando ya está en una etapa avanzada, generalmente este tipo de cáncer hace metástasis a hueso y pulmón. Ahí ya nos habla de una etapa tardía. Debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, o incluso pérdida del control de la vejiga. Al afectar los huesos, también va a haber compresión de ciertos nervios y empezamos a tener estas sensaciones. Sangre en la orina o en el semen y disfunción eréctil. Estos son los signos de alarma que nosotros debemos tener presente. Pero allí reitero, ya habla que posiblemente tengo una etapa tardía de la misma enfermedad. Entonces, para que lo tengamos presente. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son a nivel general, padres, de los mitos que tenemos que tener atención? A nivel general. 1. ¿El agrandamiento de la próstata es sinónimo de cáncer? No. Como ya vimos, el crecimiento de la próstata es normal en todos los varones. Entonces, no tener crecimiento de próstata no significa que tengo cáncer. El tacto rectal no es necesario. Los exámenes de imagen detectan el cáncer. Como ya les expliqué, se necesita y se ocupa para una mejor evaluación a nivel médico. Hay varias sugerencias donde también optan algunos por no realizarlo, pero es el de elección conforme a la norma oficial mexicana, es el tratamiento, es el diagnóstico de elección. 3. El antígeno prostático o estudios de imagen son suficientes para detectar el cáncer de próstata. No son suficientes. Ayudan, pero no son suficientes. Se necesita para hacer el diagnóstico completo el tacto rectal. El cáncer de próstata solo afecta a hombres mayores. No. Igualmente, aunque les mencioné al inicio,
en las estadísticas habla que el 96% es arriba de 45 años, se puede presentar, sobre todo cuando ya tengo algún familiar de primera línea, en etapas más tempranas. 6. El cáncer de próstata siempre causa síntomas. No siempre. De hecho, en la etapa inicial, como les mencioné, no se presentan. 7. Las pruebas de detección son dolorosas, específicamente conforme el tacto rectal. Más que dolorosas, padres, ahí lo que les diría ciertamente es incómodo. Es incómodo, pero se los hago ver de esta forma. Cuando uno ya puede presentar lo que es algún problema de crecimiento de próstata, si yo no me atiendo a tiempo, voy a necesitar que me coloquen una sonda para poderme ayudar en la orina. Eso sí es muy doloroso, eso sí es muy molesto y efectivamente, si hacemos la valoración, conviene ese momento de incomodidad donde me van a detectar el crecimiento y no que yo llegue al hospital orinando sangre o sin poder orinar y cuando me coloquen la sonda por el pene, que es por donde se coloca, pues presente esa, lo digo de esta forma, esa explosión y ese sangrado. Eso sí es muy doloroso. 7. Todo diagnóstico de cáncer de próstata es mortal. No, padres. Si en etapas tempranas se diagnostica, afortunadamente la medicina mucho va a favorecer el pronóstico. Y por último, la eyaculación frecuente proviene problemas de próstata. Esto en el sentido de nosotros que decían por no tener actividad sexual, un sacerdote es más propenso a cáncer. No, los estudios mismos mencionan, no hay una relación directa entre el número de tener o no actividad sexual en cuanto a lo del cáncer de próstata. No, de hecho, fisiológicamente, y lo sabemos, esto se los comparto en algún momento, un seminarista me decía que si él había tenido un sueño húmedo, le llamamos así, y eso es porque fisiológicamente el organismo pues presenta, si hay necesidad de eyaculación, se presenta de modo natural, no hay una necesidad de estimulación como tal. Entonces no hay una relación directa establecida entre lo que es que tenga más o no eyaculaciones, que tenga o no actividad sexual. Entonces es otro tipo de mito. Y bien, padres, estas son hoy la temática que abordamos. Si tuviéramos algunas preguntas, inquietudes, Rosario creo que ya las va teniendo para que podamos ir cerrando este momento. Sí, padre. Ya tenemos aquí varias preguntas que nos hacen nuestro auditorio. La primera que tenemos es de Raúl Leonel. Nos preguntan, ¿el frío es causa de ir a orinar frecuentemente? Ciertamente el clima, les decía a ustedes, hay varios factores externos, entre ellos el clima. Y sí, efectivamente el frío genera que algunos tengamos mayor frecuencia urinaria. Gracias, padre. Otra pregunta de José María nos indica, ¿los dolores en la espalda, caderas y muslos es un síntoma de enfermedad prostática? Les mencioné, no precisamente de enfermedad prostática, sino más bien, cuando ya hay etapa avanzada del cáncer, puede tener metástasis a huesos o pulmón. De allí que si un padre ya está en etapas tardías, sí puede presentar dolor en cadera, dolor en huesos, dolor a nivel general articular, pero ya nos puede estar orientando a una etapa avanzada del cáncer. De acuerdo, padre. Si los valores del antígeno están en los límites, ¿es necesario la revisión o se puede diferir? Esto lo pregunta Raúl Leonel. Les mencionaba a ustedes, miren, los valores generales que consideramos es que estemos debajo de 4, pero les mencioné a ustedes, hay ocasiones que el antígeno prostático puede estar elevado por otra causa, puede ser por una infección o hay medicamentos que justamente mantienen los valores en niveles normales, aunque yo esté presentando un crecimiento de próstata. Entonces, por eso es complementario, pero no suficiente. De acuerdo, padre. Otro usuario nos pregunta,
Tengo un absceso perianal. Cuando tengo inflamación del mismo, siento dificultad para orinar. ¿Esto tendrá relación con la próstata o solo es la propia inflamación? Si recuerdan, padres, al inicio de la presentación les puse el esquema de lo que justamente es el sistema urinario y el aparato reproductor. En este caso, a la par les puse la imagen de cómo es el tacto rectal. Ahí, en este caso concreto que habla ya del absceso perianal, más bien, la misma inflamación que está presentando, el mismo malestar que está generándole, es lo que le está haciendo presentar este tipo de sintomatología. Son dos cosas totalmente distintas y la sintomatología que está presentando es más bien secundario a ese absceso perianal. Pero viendo la imagen un poquito podemos entender cómo es la relación de la sintomatología que está presentando. Entonces, en concreto, no es propio del absceso perianal esta misma situación que él está teniendo en relación con la próstata. Nos preguntan también, padre, ¿se puede uno mismo hacer el tacto rectal y explicarle al médico? No, no por lo que les mencioné. Viendo la anatomía, aparte es imposible que uno pueda llegar a hacerse ese tipo de revisión. Y más, la misma estimulación que uno genera impide que yo tenga una valoración adecuada propia. Entonces, no, el médico es el que debe de valorar. Ahí les puse varias cuestiones. La consistencia, la misma frialdad, la misma humedad, etc. Son varias situaciones que uno mismo no puede realizar. De acuerdo, padre. Una penúltima pregunta. Si en un año salgo bien de la revisión, ¿se puede hacer en 2 o 3 años posteriores, es decir, postergarlo? ¿Sí? Lo que nos indica la norma oficial es los 2 primeros años hacerme la revisión y si en esos 2 primeros años salgo bien, es decir, en este año 2025, 2026 salgo bien, ya se nos sugiere que la pueda hacer cada 2 años. Si ya salí bien en estos primeros 2 años. Nada más estar atento a la sintomatología urinaria. Entonces son 2 años continuos y a partir de ahí ya es de modo más espaciado, conforme a la misma sintomatología urinaria y a las revisiones que presente en esas 2 primeras revisiones. Por eso decía ahí, anualmente a partir de los 40. Pero como bien hace la pregunta, si en los 2 primeros años, aparte de la revisión, no presento sintomatología urinaria, ya se podrá hacer en un tiempo más espaciado conforme la misma revisión médica y la sintomatología urinaria que vaya presentando. De acuerdo, padre. Tenemos 2 preguntas más para poder ya cerrar. Nos pregunta Felipe Contreras. Me hicieron resección por crecimiento prostático benigno y ahora tengo muchos problemas digestivos y de hemorroides. ¿Tiene relación? Sí, tiene relación. Como vimos en el esquema, ya cuando es la resección, es quitar, para los que un poquito entender el procedimiento, es quitar una porción misma de la próstata. Esto ya implica una intervención interna a nivel general. Como está muy cercana, muy relacionada lo que es la zona perianal con la zona de la próstata, de ahí por eso la misma revisión, se pueden presentar este tipo de situaciones que está presentando este paciente. Entonces, es la misma relación. No todos los que se le haga la resección van a presentarlo, pero sí se puede entender que algunos puedan presentar este tipo de situación. De acuerdo, padre. Nos preguntan si hacer deporte ayuda. Favorece en el sentido de lo que les mencioné al inicio también, que uno de los factores es la obesidad. Si yo realizo ejercicio continuamente, esto me va a ayudar en mi salud a nivel general y también en la cuestión de obesidad. Entonces sí, favorece mucho para evitar este padecimiento. De acuerdo, padre. Esas serían nuestras preguntas del día de hoy, de esta presentación, para que podamos hacer nuestro cierre. Ok, pues padres, les agradecemos. Esta presentación, como les mencionamos, queda grabada, la vamos a mandar a los distintos representantes, queda grabada a nivel de YouTube. Allí mismo está el cuestionario
Pero lo importante, padres, es generar esa cultura de salud sacerdotal. Acuérdense, padres, no esperemos a etapas tardías, como ya vimos en la exposición. Si llego en las etapas tempranas, afortunadamente hay muy buen pronóstico. Si ya voy en etapa tardía, va a ser un poco más difícil. Entonces agradecemos su presencia, padres, y les seguimos invitando. Dios mediante, el próximo mes abordaremos una situación a nivel emocional. Vimos hace unas semanas la situación del padre que se suicidó, que efectivamente genera mucho dolor, pero por eso, padres, hay que procurar a nivel integral nuestra salud. Dios mediante, ya en próximas semanas estaremos haciendo la invitación. Confiamos abordar ese aspecto a nivel de salud mental para que íntegramente nos sigamos procurando. Pues les agradezco, padres, les doy la bendición y de esta forma cerramos el día de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu Y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches, padre. Hasta Buenas pronto. noches, muchas gracias. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muy Buenas amables. noches, gracias. Gracias. Hasta pronto, padres. Pronto. Gracias, muy buenas noches, que descansen. Buen descanso, padre. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas Pronto, noches. Padre Martín, buenas noches. Saludos, buenas noches, que Buenas estén bien. noches, saludos padre, saludos Chaito. Hasta Buenas pronto. noches a Descansen, padres. todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a cerrar, pues no va a decir, el padre estaba ahí, usted con la señora. Mandé. Buenas noches. Buenas noches a todos. Voy a cerrar. Buenas Hasta noches, pronto. padre. Cierro.